Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video relatado. En esta oportunidad vamos a dar las condiciones de la ocupación nazi y la resistencia a su dominio. Durante la ocupación de los países europeos, los nazis adoptaron distintas formas de control de las poblaciones bajo su dominio. Uno de los criterios fue el racial, según el cual los pueblos nórdicos, como los noruegos, los daneses y los holandeses, merecían ser incorporados al Tercer Reich porque eran arios. En cambio, los habitantes de los países del este europeo eran pueblos inferiores que debían ser sometidos. No obstante, el trato dado a la población de cada país varió en función del grado de colaboración o resistencia y los resultados en los frentes de batalla. Así, por ejemplo, hasta 1942, los franceses, belgas y holandeses pudieron desempeñarse como trabajadores voluntarios en las empresas de Alemania. Posteriormente, y en la medida de que la guerra se tornaba desfavorable para Alemania y disminuían los recursos, miles de personas de esos orígenes fueron trasladados como mano de obra forzosa. Todos los países bajo dominio nazi sufrieron el uso de sus recursos materiales y humanos en beneficio del esfuerzo bélico alemán y el mantenimiento de los civiles y militares nazis que participaban de la ocupación. En algunos casos, como Francia y Bélgica, algunas empresas fueron desmanteladas y trasladadas a Alemania. Al mismo tiempo, se implantó el trabajo forzoso de polacos y posteriormente rusos en la industria y la agricultura alemanas. Excepto en los Países Bajos, en los demás países los bancos quedaron bajo control nazi, por lo que el Tercer Reich se apoderó de las enormes reservas de oro y divisas extranjeras. También el comercio exterior, las empresas, las materias primas y los combustibles pasaron a manos de los ocupantes. Los comercios y las empresas de los judíos fueron confiscados. La mayoría de la población de los países ocupados mantuvo una actitud de subordinación y obediencia ante los ocupantes nazis por temor a las represalias. Pero también existieron individuos y grupos que actuaron colaboracionistas, es decir, que prestaron ayuda a sus ocupantes. Entre los colaboracionistas se encontraron los individuos que, sin despertar sospechas entre sus amigos y vecinos, espiaban y delataban gente ante las autoridades nazis. También colaboraron con el nazismo los grupos fascistas locales, entre otros el Movimiento Nacional Holandés y el Partido de la Cruz Flechada en Hungría. Un caso particular de colaboración fue el de la República de Vichy, en el sur de Francia, que dirigido por el mariscal Philippe Pétain, funcionó como gobierno títere del nazismo. Este gobierno representaba los intereses de la derecha tradicional francesa, que su lema «Trabajo, familia, patria» resumía sus vínculos ideológicos con el nazismo. Durante su gobierno, Pétain disolvió los sindicatos y los partidos políticos. Estableció un sistema de partido único, formó organizaciones de jóvenes militarizados y practicó el antisemitismo, la xenofobia y el clericalismo. ¿Qué pasaba con la resistencia al dominio nazi? A pesar de que el nazismo intentó convencer a los países de Europa Occidental de que participaran de una causa común, sobre todo contra el comunismo, en todas partes surgieron movimientos de resistencia. Se formaron grupos clandestinos que realizaron actos de sabotaje y atentados contra las fuerzas de ocupación y cooperaron con los agentes aliados de contraofensivas hacia los ocupantes alemanes. Por ejemplo, el Consejo de la Libertad danés organizó una huelga general para el día D, desembarco en Normandía, y a principios de 1945 saboteó el transporte de tropas alemanas en dirección al frente. En Holanda, la población utilizó símbolos como claveles blancos y vestimenta naranja para mostrar su rechazo al invasor y su lealtad a la reina, quien se había refugiado en Londres. En Francia, Italia y Yugoslavia, los grupos de resistencia organizaron un sistema de guerrillas para luchar contra los invasores, a cuyos integrantes se conoce con el nombre de partisanos. También desde la resistencia se crearon redes para dar refugio y enviar auxilio a personas perseguidas, en particular a las de origen judío. Como los nazis no pudieron ocupar Gran Bretaña, Londres se convirtió en el refugio de los gobiernos en exilio y el lugar de organización de la resistencia. En esta tarea tuvo un papel central el servicio radiofónico oficial británico, la BBC de Londres, que sirvió para transmitir mensajes cifrados con el objetivo de facilitar la comunicación entre los grupos que actuaban clandestinamente en toda Europa continental y enviar mensajes falsos para desorientar a los servicios de inteligencia nazi.
También desde Londres, Radio Orange instalaba a los ciudadanos holandeses a resistir ante la ocupación alemana mediante el sabotaje de toda la actividad, incluso los partidos de fútbol. Además de los grupos que resistieron por medio de la violencia, hubo organizaciones que utilizaban medios pacíficos para oponerse a los regímenes autoritarios y en especial al nazismo. Grupos de este tipo se organizaron incluso en Alemania. Tal es el caso de la Rosa Blanca, formado por estudiantes de la Universidad de Múnich que se oponían a la guerra y al nazismo y planteaban sus críticas mediante la división o difusión de volantes. En 1943, varios de sus integrantes fueron detenidos, torturados y condenados a muerte. Básicamente hicimos un resumen y recuento de lo que fue las condiciones de la ocupación del nazismo y la resistencia y además el colaboracionismo con este régimen. Más adelante, en el próximo video, veremos lo de los campos de concentración y la represión y el exterminio de las comunidades que los alemanes consideraban no aptas. Por ahora esto es todo, chicos, espero que se haya entendido y nos volveremos a ver en el próximo video.